Durante décadas, la relación entre Vicente Fernández y Juan Gabriel estuvo rodeada de silencios incómodos, miradas evasivas y verdades a medias que nunca se dijeron frente a las cámaras, pero poco antes de morir, el charro de Buen Titán habría decidido romper ese pacto tácito y revelar una verdad que cambia por completo la forma en que entendemos su vínculo con el Divo de Juárez. Lo que durante años fue tratado como simple rivalidad artística, rumores malintencionados o especulación de pasillos, esconde episodios mucho más profundos, tensos y polémicos, marcados por egos heridos, traiciones silenciosas, envidias dentro de la industria y decisiones que dejaron cicatrices irreparables. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre estas dos leyendas de la música mexicana? ¿Por qué ciertos temas jamás se abordaron públicamente mientras ambos estaban con vida? ¿Y qué llevó a Vicente Fernández a hablar justo antes de partir, cuando ya no había nada que perder? En este vídeo te llevaremos al centro de una historia que muchos prefirieron callar, tocando los puntos más controvertidos, las versiones que incomodaron a más de uno y los detalles que los medios evitaron profundizar para no afectar intereses poderosos. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque tu suscripción es clave para que YouTube recomiende este tipo de contenidos y nos permita seguir investigando historias que otros prefieren mantener en la sombra. Además, dejar tu like ayuda a que el algoritmo entienda que este vídeo vale la pena y llegue a más personas. Si deseas apoyar aún más el canal y hacer posible que sigamos trayendo material exclusivo con investigaciones profundas, puedes hacerlo con un super thanks aquí abajo. Y si no puedes, no hay problema. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia, porque cada comentario cuenta y nos ayuda a crecer. Quédate hasta el final, porque la última revelación de este vídeo es tan impactante que, cuando la escuches, entenderás por qué esta verdad permaneció oculta durante tanto tiempo. Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, un pueblo de Jalisco que, por aquel entonces, se impregnaba de la sencillez y la fuerza de la tierra mexicana. Las calles eran de tierra, las casas de adobe y madera, y el aire impregnaba el aroma a café recién hecho y lluvia sobre tierra seca. El pequeño Vicente creció presenciando el trabajo diario de su padre, Ramón Fernández, un hombre que trabajaba de sol a sol en el campo, y de su madre, Paula Gómez, una mujer profundamente religiosa y de corazón generoso, quien le enseñó a su hijo el valor de la humildad y la fe. Desde pequeño, aprendió que la vida no era fácil. Las mañanas comenzaban temprano, con el canto del gallo y el sonido de los cascos de las mulas resonando por el pueblo. Vicente ayudaba a su padre a cuidar los animales y cargaba fardos de leña a la espalda, incluso cuando su frágil cuerpo clamaba por descanso. Por las noches, se sentaba en la puerta y escuchaba a su madre tararear boleros y rancheras, lo que sembró en el corazón del niño el deseo de seguir el mismo camino. Al escuchar las voces de Pedro Infante y Jorge Negrete en la radio local, sintió una mezcla de admiración y sueño. No era solo el brillo de la fama lo que lo cautivaba, sino la emoción de ver cómo la música podía conmover a la gente, haciéndoles sonreír, llorar o recordar. A los 8 años, recibió como regalo una guitarra usada, que se convertiría en su mayor tesoro. Pasó horas practicando, incluso con los dedos doloridos, hasta que logró tocar las primeras notas de Amorcito Corazón. A menudo se le veía sentado bajo un árbol, cantándoles a las gallinas y pollitos, mientras imaginaba que estaba frente a una multitud. En casa, todos se reían del pequeño artista, pero su madre le decía con ternura: Dios te dio una voz diferente, Vicente, y te llevará lejos. Con el tiempo, comenzó a cantar en bautizos, bodas y ferias del pueblo. Recibía platos de comida, monedas, a veces, solo aplausos como pago. Pero para él, nada era más valioso que el reconocimiento de la gente. Su talento llamaba la atención incluso de los corazones más duros, y era común que los hombres guardaran silencio para escucharlo mientras las mujeres suspiraban con emoción. Aún así, la pobreza seguía siendo una sombra constante. La familia vivía con poco, y algunos días solo había tortilla y frijoles en la mesa. Vicente dormía en una delgada colchoneta y compartía habitación con sus hermanos, pero nunca se quejaba. Decía que lo importante era tener algo que cantar y algo con lo que soñar. Al cumplir 15 años, decidió dedicarse profesionalmente a la música. Con la bendición de su madre y el escepticismo de su padre, se fue a Guadalajara, llevándose solo su guitarra y algo de ropa.
La gran ciudad fue un shock para el joven campesino. El ruido de los autos, el ajetreo de la gente y el brillo de las luces contrastaban con la calma de Huentitán. Vicente comenzó a actuar en bares y cantinas, donde el público era exigente, a menudo cruel. Cantaba entre mesas llenas de humo y vasos de tequila, enfrentándose a gritos y risas, pero su potente voz siempre se ganaba el respeto. Dormía en pensiones baratas, a veces sin comer, y caminaba kilómetros para conseguir audiciones en radios locales. Los productores decían que no tenía el rostro atractivo de un galán y que el público quería algo más moderno, pero Vicente nunca se rindió. Sabía que la fuerza de su voz y su amor por la ranchera eran su verdadero tesoro. Durante sus primeros años, experimentó momentos de desesperación. Hubo noches en las que consideró regresar a Huentitán, pero el recuerdo de la promesa que le hizo a su madre lo impulsó a seguir adelante. Un día, mamita, me escucharás en la radio, se repetía. Esta fe inquebrantable fue lo que lo impulsó a continuar. Alrededor de 1965, comenzó a ganar notoriedad en Guadalajara y sus alrededores. Su repertorio incluía canciones de Javier Solís, José Alfredo Jiménez y Pedro Infante, que interpretaba con respeto y emoción, siempre aportando su toque personal. Con cada presentación, su reputación crecía, y pronto los mariachis más respetados comenzaron a invitarla a compartir el escenario. Fue por esa época que empezó a usar el porro, un símbolo de orgullo mexicano que más tarde se convertiría en su sello distintivo. Vicente decía que usar el porro era como llevar el espíritu de México en el pecho. En 1966, el destino le presentó una de las mayores oportunidades de su vida. Javier Solís, entonces la gran estrella de la música ranchera, falleció repentinamente. Las estaciones de radio y las discográficas comenzaron a buscar una nueva voz capaz de llenar el vacío dejado. Fue entonces cuando el nombre de Vicente Fernández empezó a circular entre los empresarios musicales. Poco después, recibió una invitación para grabar su primer álbum, y así nació el artista al que el mundo aprendería a llamar el Charro de Huentitán. El éxito no llegó de la noche a la mañana, pero cuando llegó, fue abrumador. Vicente recordó con lágrimas en los ojos el día que escuchó su propia voz en la radio por primera vez. Estaba en una pequeña cantina de Guadalajara, y cuando sonaron los primeros acordes, el silencio invadió el lugar. Poco antes de morir, Vicente Fernández concedió una de las entrevistas más íntimas y sorprendentes de su vida. Su voz ya se sentía débil y cansada, pero sus ojos seguían brillando con la misma intensidad de siempre, revelando la pasión y el orgullo que siempre habían marcado su carrera. Fue en ese momento de absoluta sinceridad que el Charro de Huentitán decidió revelar los nombres de los 5 cantantes que más odiaba, personas con las que tuvo conflictos a lo largo de los años, artistas que, según él, habían traicionado su confianza, faltado al respeto a la música mexicana o demostrado arrogancia ante su talento. La primera mención fue la de Juan Gabriel, el Divo de Juárez, con quien Vicente siempre mantuvo una relación compleja, marcada por la admiración mutua por su talento, pero también por una rivalidad silenciosa que se extendió durante décadas. En la década de 1980, Juan Gabriel había acusado indirectamente a Vicente de caer en la complacencia, de repetir siempre las mismas interpretaciones sin innovar. Estas palabras, para el Charro, sonaron como un ataque a su pasión y dedicación a la música. Vicente, con su firme temperamento y su porte de hombre de campo, respondió en varias entrevistas que Juan Gabriel podría ser un compositor extraordinario, pero nunca entendería el corazón de una canción. Esta frase circuló rápidamente entre críticos y fanáticos, estableciendo una rivalidad histórica en la música mexicana. El segundo nombre mencionado fue José José, el príncipe de la canción, otro gran talento a quien Vicente respetaba por su voz, pero no por su estilo de vida. Personas cercanas al cantante afirmaron que Vicente despreciaba el alcoholismo y la autodestrucción de José José, creyendo que cuidar su voz y salud era una cuestión de respeto por el público y por su arte en sí. Incluso frente a las críticas, Vicente nunca negó su admiración por las impecables interpretaciones de José José, pero siempre enfatizó que la dedicación y el cuidado personal eran tan importantes como el talento natural. Y, sin embargo, cuando José José falleció, Vicente lloró en silencio, pidiendo ser recordado por sus canciones y no por las debilidades que marcaron su vida. El tercer nombre que emergió en la lista fue Marco Antonio Solís,
conocido como el Buki, con quien Vicente tuvo una disputa que quedó grabada en la memoria. En 1993, Marco Antonio se negó a venderle a Vicente una de sus composiciones, alegando que la letra era demasiado personal e íntima, lo que Vicente interpretó como una ofensa. Creía que la buena música debía compartirse con México y que ningún ego podía anular el valor de la canción. A partir de ese momento, aunque hubo saludos públicos y apariciones conjuntas en eventos musicales, la relación nunca volvió a ser la misma. Cada encuentro conllevaba una tensión silenciosa que los fans atentos podían percibir. El cuarto nombre que Vicente mencionó fue Pedro Fernández, quien a pesar del apellido no tenía ninguna conexión familiar con él. Vicente sentía que Pedro estaba aprovechando el prestigio del apellido para impulsar su carrera, afirmando repetidamente que un verdadero Fernández nacía del campo y la vida dura, no de los estudios de grabación ni de los medios de comunicación. Pedro siempre se defendió, explicando que su nombre artístico era un homenaje al legado de Vicente y a la tradición de la música ranchera. Pero para Charro, la justificación nunca fue suficiente, y el resentimiento perduró durante décadas, marcando una clara distancia entre ambos artistas. El quinto y último nombre fue Alejandro Sanz, un cantante español con quien Vicente grabó un dueto que terminó desastrosamente. Durante la producción del proyecto, Sanz sugirió cambios a la melodía de una ranchera tradicional, un gesto que Vicente interpretó como una falta de respeto al alma de la música mexicana, afirmando que nadie tenía derecho a manipular algo tan sagrado. Decidió cortar lazos, negándose a cualquier contacto futuro y dejando claro que prefería la integridad de la canción a la diplomacia artística. Estas revelaciones, hechas semanas antes de su muerte, generaron un gran revuelo en los medios mexicanos y en las redes sociales. Los periódicos publicaron titulares explosivos, los programas de televisión discutieron cada nombre y cada razón. Los fans debatieron acaloradamente la valentía del Charro al exponer públicamente sus agravios, mientras que otros criticaron el orgullo del artista, considerándolo excesivo. Pero Vicente, fiel a su personalidad directa, no mostró arrepentimiento, reafirmando en sus últimas palabras que la honestidad consigo mismo y con la música valía más que la aprobación de los demás. Para él, cada uno de los 5 nombres representaba una historia, una tensión, una tristeza que marcó su camino y que, hasta el final. Cuando Vicente Fernández conoció a María del Refugio Abarca Villaseñor, la mujer que el mundo conocería más tarde como Doña Cuquita, era apenas un joven soñador, lleno de esperanza, pero sin fama, fortuna ni reconocimiento. Era un joven que se ganaba la vida con pequeños conciertos, cantando en bares y ferias, intentando sobrevivir con lo poco que la música le daba. Cuquita lo conoció en medio de la sencillez, antes de que los aplausos y los reflectores lo transformaran en el Charro de Huentitán. Vio en Vicente algo que nadie más vio en ese momento, una fuerza interior y una determinación inquebrantable que no se extinguiría ni ante las mayores dificultades. Desde el principio, fue una mujer de fe y paciencia, capaz de comprender que el hombre que amaba no solo le pertenecía a ella, sino también al público que un día lo aplaudiría en todo México. El amor entre ellos floreció discretamente, casi tímidamente. Vicente era un hombre de pocas palabras, pero de gestos firmes y mirada sincera, y Cuquita, con su dulzura y sabiduría, se convirtió en la base de una vida que él aún construía. Se casaron en 1963, cuando Vicente aún luchaba por grabar su primer álbum, y la boda fue sencilla pero llena de emoción. No hubo lujos ni celebraciones extravagantes, solo la certeza del amor verdadero. Cuquita lució un vestido modesto, y Vicente, con su sombrero conjunto en la cabeza, prometió ante Dios que la cuidaría por el resto de su vida. Y, en cierto modo, cumplió esa promesa, a pesar de todos los desafíos que el destino les impuso. La vida en pareja no fue fácil en los primeros años. Mientras Vicente viajaba de ciudad en busca de oportunidades, Cuquita se quedaba en casa, cuidando del hogar y enfrentando las dificultades económicas con valentía. Había momentos en que no había suficiente dinero para comprar comida, y ella, con su sencillez, improvisaba comidas para que no faltara de nada. Incluso durante las largas ausencias de su esposo, nunca se quejó. Comprendió que la música era su vocación y que necesitaba tiempo para que sus sueños se hicieran realidad. Cuando finalmente llegó la fama, trayendo éxito, reconocimiento y riqueza,
Vicente siempre decía que nada de esto habría sido posible sin la paciencia y la fuerza de Cuquita. No se dejaba deslumbrar por los focos ni buscaba la fama. Prefería permanecer entre bastidores, administrando el hogar, cuidando a los niños y asegurando que la familia permaneciera unida a pesar de la distancia y la exposición pública. Con los años, la pareja tuvo 3 hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. Cada uno de ellos creció bajo la sombra de un padre que era un ídolo nacional, pero también bajo la protección de una madre que siempre priorizó la unidad familiar. Vicente era un hombre exigente, a veces autoritario, pero también profundamente cariñoso. Veía en sus hijos la continuación de su legado, pero al mismo tiempo, temía que la fama los alejara de los valores sencillos que había aprendido en Huentitán. Alejandro, el más conocido internacionalmente, heredó no solo su voz, sino también su temperamento intenso, y Vicente siempre se sintió orgulloso de ello. Cuquita, a su vez, se encargó de equilibrar sus emociones y traer paz al hogar cuando las tensiones familiares amenazaban con escalar. Sin embargo, la vida pública de Vicente también trajo dolor y rumores. Durante décadas, revistas y programas de televisión especularon sobre las posibles infidelidades del cantante. Hubo rumores de romances con fans, actrices y cantantes que se cruzaron en su camino durante las giras, pero Cuquita, con su serenidad, prefirió el silencio. Nunca respondió a los escándalos y siempre permaneció a su lado, sosteniendo el imperio Fernández con dignidad y discreción. Vicente, en sus últimos años, lo reconoció en varias entrevistas, diciendo con emoción que su esposa lo había perdonado más veces de las que merecía. Afirmó que Cuquita era su fuerza y que, sin ella, se habría derrumbado ante las presiones de la fama. Su amor no fue perfecto, pero fue verdadero, y resistió la prueba del tiempo, las crisis y las tentaciones del mundo artístico. En uno de los momentos más dolorosos de la vida de la pareja, el secuestro de su hijo Vicente Jr., en 1998 puso a prueba todo lo que habían construido juntos. El episodio comenzó como una pesadilla interminable. Hombres armados secuestraron a su hijo mayor mientras viajaba, y durante más de 120 días, todo el país presenció con angustia el calvario de la familia Fernández. Desesperado, Vicente hizo todo lo posible por recuperar a su hijo, pagando un rescate millonario y negociando con los secuestradores en medio del miedo y la incertidumbre. Cuando finalmente se reencontraron, la escena fue desgarradora. Vicente Jr. había sido mutilado, perdiendo 2 dedos como advertencia a los criminales. Este suceso afectó profundamente al cantante, envejeciéndolo visiblemente y dejándole una cicatriz emocional que nunca se ha borrado. Él mismo declaró en una entrevista que nunca volvió a dormir tranquilo después de ese día. Cuquita, una vez más, fue el pilar de la familia. Mientras Vicente se desmoronaba, ella se mantuvo fuerte, cuidando de su hijo, apoyando a su esposo e intentando restaurar la serenidad perdida en el hogar. A partir de ese momento, Vicente comenzó a ver la fama de otra manera. Comprendió que todo el éxito, el escenario y el dinero no valían nada comparados con el dolor de perder, o casi perder, a un ser querido. Decidió bajar el ritmo de sus giras y pasar más tiempo con su esposa e hijos, disfrutando de la familia que había descuidado durante tantos años. En su rancho, Los Tres Potrillos, transformó su hogar en un refugio, un lugar donde por fin podía vivir en paz, lejos de los escándalos y el frenesí de las multitudes. Allí, Vicente y Cuquita compartían rutinas sencillas, tomaban café juntos por la mañana, paseaban a caballo, recibían visitas de amigos cercanos y se sentaban en el porche a contemplar el atardecer sobre las colinas de Jalisco. Incluso después de décadas de matrimonio, el cariño entre ellos seguía siendo evidente. Vicente solía decir que el amor verdadero es el que sobrevive al tiempo y a las heridas, y para él, Cuquita era la prueba viviente de ello. La prensa mexicana la llamaba a menudo la primera dama de la música ranchera, y aunque nunca buscó ese título, lo aceptó con la misma modestia de siempre. Era una mujer de pocas palabras pero de gran presencia, cuya fuerza serena moldeó la trayectoria de uno de los artistas más grandes de Latinoamérica. Vicente Fernández conquistó el mundo con su voz, pero fue Cuquita quien le enseñó a encontrar el verdadero valor de la vida. En cada entrevista, en cada discurso de premiación, se aseguraba de mencionarla. Todo lo que soy se lo debo a ella, repetía.
Los últimos meses de Vicente Fernández fueron una verdadera prueba de resistencia, dolor y valentía. Fueron momentos en los que el ídolo mexicano, ya debilitado por la edad y el desgaste natural de la vida, demostró al mundo que la fuerza de un charro no se mide solo por su tamaño o potencia vocal, sino por la dignidad, el orgullo y la capacidad de afrontar la adversidad con aplomo. Todo comenzó en agosto de 2021, cuando una caída en su rancho, Los Tres Potrillos, convirtió un día cualquiera en un hito que cambiaría su rutina para siempre. La caída le provocó una grave lesión cervical que requirió hospitalización inmediata. De repente, el hombre que siempre había sido un símbolo de vigor y energía se vio necesitado de cuidados constantes. Su familia, especialmente Cuquita, su esposa de toda la vida, y sus hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, no se separaron de él ni un solo instante, velando las 24 horas del día, siguiendo cada prueba, cada evolución y cada complicación con ansiedad y esperanza. Mientras tanto, miles de aficionados se congregaban a diario frente al rancho. Acudía al hospital llevando flores, carteles y cantando sus canciones favoritas, creando una ola de cariño que parecía traspasar paredes y llegar directamente al corazón del charro. Incluso debilitado, Vicente pedía a menudo que tocaran mariachi en su habitación. Quería escuchar las notas que marcaron su carrera y su vida. En uno de los momentos más emotivos, con la voz débil, cantó suavemente Volver, Volver, una canción que siempre evocaba profundas emociones, como si se despidiera del mundo con la misma pasión con la que vivió. Sus problemas de salud no acabaron ahí. Vicente también enfrentaba dificultades respiratorias, resultado de un síndrome neuromotor que limitaba sus movimientos y debilitaba sus músculos, haciendo casi imposibles las tareas cotidianas. Sin embargo, su postura se mantuvo imponente. Su mente alerta y su espíritu de charro no permitieron que la enfermedad lo debilitara. En varias ocasiones, entre toses y susurros, le decía a su hijo Alejandro, que lloraba a su lado: "Si muero mañana, que sea con el sombrero puesto", una frase que resumía su dignidad, su orgullo y su filosofía de vida. Cada palabra transmitía coraje y una identidad que perduró durante generaciones. Durante esos días interminables, la rutina del rancho se transformó en un ambiente de constante cuidado. Médicos, enfermeras y familiares trabajaban en armonía. Al mismo tiempo, la presencia del mariachi y los recuerdos de su carrera le daban al ambiente un aire casi sagrado. Los niños alternaban entre lágrimas y alegrías, recordando cada espectáculo, cada triunfo y cada gesto de su padre que había marcado sus vidas. Vicente, a su vez, recibía cada visita con una sonrisa cansada pero agradecida. En sus conversaciones con Cuquita, compartía recuerdos de cuando aún era un niño en Huentitán, de las dificultades de la infancia, de sus primeras presentaciones en bares y ferias, de la lucha por el reconocimiento y del amor inquebrantable por la música que nunca lo abandonó. Estas historias sirvieron no solo para consolar a la familia, sino también para reafirmar su propia identidad, demostrando que, incluso ante la debilidad física, la esencia del charro se mantenía intacta. Los días pasaban, las expectativas de su familia y del público crecían. Cada noticia sobre su salud estaba acompañada de tensión y emoción. Los medios mexicanos cubrían cada detalle y sus fans, en gestos de devoción, velaban, cantaban sus canciones en las calles y rezaban por su recuperación. Vicente, consciente de la atención que recibía, siempre les agradecía con un saludo o una palabra amable, reconociendo el cariño sin perder nunca la compostura, incluso cuando el cansancio se hacía visible en sus ojos. Los últimos momentos de Vicente Fernández estuvieron marcados por una combinación de dolor físico y serenidad espiritual. Comprendió que su cuerpo se debilitaba, pero su alma se mantuvo vibrante. El recuerdo de los estadios llenos, los aplausos, los festivales y las grabaciones, así como las miles de personas que había tocado con su música, fortalecieron su espíritu. Repasó mentalmente cada etapa de su vida, desde el humilde niño de Huentitán hasta la estrella internacional que cautivó a generaciones, sintiendo orgullo y gratitud cuando finalmente se confirmó su fallecimiento en diciembre de 2019. En 2021, todo México se unió en el duelo. Miles salieron a las calles portando flores, sombreros de charro, banderas y carteles con mensajes de amor, mientras las canciones de Vicente resonaban como oraciones, no solo en altavoces o radios, sino en los corazones de cada fan,
de cada persona que alguna vez se sintió conmovida por su voz. Su imagen se convirtió en un símbolo de resiliencia, valentía y pasión, recordándonos que un hombre puede afrontar lo inevitable con dignidad y, aún así, dejar un legado que trasciende el tiempo. El rancho Los Tres Potrillos, que durante décadas fue escenario de celebración y creación musical, se convirtió en un santuario de recuerdos, un lugar donde la historia de Vicente Fernández permanece viva en cada detalle, desde los caballos que amaba hasta los instrumentos con los que tocaba. Incluso después de su muerte, su espíritu parecía perdurar, cabalgando por los campos, guiando a los mariachis, inspirando a nuevos cantantes y manteniendo vivo el orgullo de la música mexicana. La presencia de Cuquita siguió siendo fundamental, velando por la memoria de su esposo y asegurando que su legado de amor, dignidad y respeto perdure. Por la música, transmitida a las generaciones futuras. Vicente Fernández siempre ha vivido bajo el intenso escrutinio público, rodeado de aplausos y críticas, pero también de rumores y controversias que lo han perseguido a lo largo de su carrera, desde sus primeros años luchando por triunfar en Guadalajara hasta convertirse en un ícono internacional de la música ranchera. Su personalidad fuerte y directa le impulsó a nunca doblegarse ante las expectativas de los demás, y esto se hizo aún más evidente en 2019. Cuando concedió una entrevista que lo puso en el centro de una polémica mediática. Durante la entrevista, Vicente reveló que había rechazado un trasplante de hígado, alegando que no quería recibir el órgano de un drogadicto ni de un homosexual. Esta declaración generó críticas inmediatas e intensas por parte de periodistas, fans y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, mantuvo su postura firme, explicando que todo hombre tiene derecho a decidir por sí mismo y que sus decisiones se basaban en principios personales y en su forma de entender la vida. Incluso ante las repercusiones negativas, Vicente no se retractó, lo que demostró la valentía de un hombre que, incluso rodeado de fama y poder, se mantuvo fiel a sus valores. Además de esta polémica declaración, Charro también desató el debate entre los aficionados a la música al criticar el reggaetón, afirmando que este estilo estaba destruyendo el alma de la música latina. Esto fue rápidamente refutado por artistas contemporáneos como Maluma y J Balvin, quienes defendieron sus ritmos y afirmaron que la música evoluciona con el tiempo. Pero Vicente, con su honestidad característica, no estaba interesado en complacer a nadie, solo en expresar sus sentimientos sobre la dirección artística y cultural que observaba. Creía que la ranchera transmitía la esencia de México, la emoción de las historias de amor, sufrimiento, alegría y dolor de la gente, y que mezclar estos sentimientos con ritmos modernos, que, según él, valoraban el ritmo más que la letra, era una amenaza para la tradición y la profundidad emocional de la música. A pesar de la controversia y las críticas, Vicente también se mostró vulnerable y humano en entrevistas más íntimas, revelando que enfrentó episodios de depresión, especialmente tras la muerte de su madre. Un momento que lo conmovió profundamente y lo hizo cuestionar la continuidad de su carrera. Confesó que, sin su presencia, cantar parecía perder sentido, que subir al escenario sin esa referencia familiar y cariñosa lo dejaba sin motivación. Pero fue precisamente esta sensibilidad la que humanizó a la leyenda, mostrando que tras la altiva articulación y la sonrisa segura se escondía un corazón capaz de dolor, anhelo y fragilidad. En varias ocasiones, Vicente habló de la soledad que sentía incluso rodeado de miles de personas, del peso de ser un ídolo que carga con las expectativas de toda una nación, y aún así, logró encontrar alegría y fuerza en la música, en su familia y en los fans que lo apoyaron. Sus declaraciones también revelaron a un hombre consciente de sus errores, que admitía no ser perfecto, que a veces se dejaba llevar por el orgullo, pero que siempre buscaba ser honesto consigo mismo, con sus sentimientos y con sus seres queridos. Su postura ante las críticas, ya fueran sobre su vida personal o sobre el rumbo de la música latina, mostraba un carácter firme, alguien que no aceptaba la hipocresía ni la necesidad de complacer al público a cualquier precio. Vicente también abordó otras controversias de su carrera, como rivalidades con otros cantantes, conflictos con productores y los retos de mantenerse relevante en un mundo en constante cambio. La necesidad de adaptarse sin perder su esencia y cómo a menudo tuvo que luchar solo contra modas y tendencias que no representaban la verdadera música mexicana. Incluso en los momentos más difíciles, Vicente agradeció el reconocimiento recibido y el cariño de sus fans, afirmando que cada aplauso,
Cada palabra amable y cada carta recibida fueron recompensas que justificaron toda la lucha. En el fondo, Vicente sabía que sus palabras podían generar controversia, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo porque creía que la honestidad y la integridad personal eran más importantes que cualquier aprobación externa. Esta combinación de valentía, sensibilidad y determinación lo convirtió en un hombre admirado no solo por su voz y talento, sino también por su forma de vivir, enfrentando las críticas, asumiendo sus opiniones y manteniéndose fiel a sus principios. Con el paso de los años, estas confesiones y controversias forjaron la imagen de un artista que no temía decir lo que pensaba. Lo que piensa, quien enfrentó las críticas públicas con la frente en alto y quien nunca se desvió de lo que creía correcto. Vicente Fernández demostró que ser fiel a uno mismo es más valioso que cualquier fama o riqueza, y que un hombre puede ser al mismo tiempo fuerte, vulnerable, controversial y humano, y aún así ganarse el corazón de toda una nación. Los relatos de su vida personal, sus declaraciones y sus opiniones controvertidas revelan que, debajo del charro altivo, había un hombre sensible, capaz de reflexionar sobre sus errores, su dolor y sus decisiones, alguien que vivió intensamente, amó profundamente y cantó no solo para el público, sino para el alma de cada mexicano que sintió en sus canciones la emoción que él mismo cargó desde buen titán, su coraje para enfrentar las críticas y expresar sus convicciones, incluso cuando lo pusieron en controversia.